Buenas tardes, soy Ana Mora, periodista y coordinadora del equipo de comunicación de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha. Y como sabéis, estamos realizando unas entrevistas desde hace tiempo en el marco de la distancia social que estamos haciendo. Y hoy vamos a hablar del derecho a la vivienda. En la Constitución, el artículo 47 reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero no le asigna carácter de derecho fundamental vinculante. Y nosotros creemos que eso es clave para analizar y, sobre todo, para buscar soluciones a la crisis residencial tan grave que vivimos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la precariedad que hemos heredado. Además, es importante ahora más que nunca el derecho a una vivienda digna, evidentemente, porque ¿cómo se puede afrontar una crisis como la que estamos pasando si no se garantiza el derecho a tener 4 paredes y un techo sobre el que aislarse? ¿Y cómo lo hacen las personas que no tienen acceso a una? En Castilla-La Mancha se han producido desde 2013 más de 8.000 desalojos por ejecución hipotecaria y otros 8.000 desahucios por impago del alquiler. Los precios de los alquileres no han hecho más que aumentar, sobre todo en zonas de Toledo y Guadalajara cercanas a Madrid. Por lo general, el arrendamiento es la opción preferida de la población que carece de recursos para asumir la compra de una vivienda. Y nosotros nos preguntamos qué es de ellos si vivimos en una burbuja también del alquiler. Sobre datos, no tenemos muchos porque en Castilla-La Mancha no contamos con las autoridades, no tienen tantos. Lo que sí sabemos, según los datos oficiales trimestrales sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales, es que la proporción de desahucios por impagos del alquiler ha ido creciendo hasta rondar la mitad del total. Y ello sin contar los desahucios silenciosos que se producen cuando no se renuevan contratos por no poder asumir las subidas del arrendamiento. Tampoco tenemos en Castilla-La Mancha una ley de vivienda que considere esta como un derecho humano. Las autoridades no tienen un censo de viviendas vacías. Y aunque cada vez se habla más de la España vaciada, no tenemos constancia de cuántas casas a nuestro alrededor no están habitadas. Lo que sí sabemos es que el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en España y aún así apenas hay un 2% de vivienda social, mientras la mayoría de países europeos están en torno al 20%. Como digo, las autoridades autonómicas no tienen muchos datos, ni sobre qué tipo de personas ni cuántas se han visto afectadas. Por eso no sabemos qué vulnerabilidades se han visto desalojadas sin que se garantice su protección, la protección de sus derechos. En ese sentido, Amnistía Internacional lleva años lamentando que la ley de enjuiciamiento civil no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y no estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desahucio. Las autoridades tienen la obligación de impedir que la gente acabe viviendo en la calle y es, desde nuestro punto de vista, escandaloso que el gasto personal en vivienda haya aumentado en un 25,9% en los últimos 13 años, para empezar porque los salarios no crecen ni de cerca al mismo ritmo. La situación del derecho a la vivienda nos preocupa especialmente durante la actual pandemia. Por ello, hemos pedido al Gobierno una serie de medidas para que ninguna persona sin recursos se quede en la calle. El movimiento social más activo y relevante en la última década en la defensa del derecho a la vivienda en Castilla-La Mancha ha sido la plataforma de afectados por la hipoteca, especialmente en la provincia de Guadalajara, donde su voz y sus acciones se dejan sentir de manera constante. Domingo Alcázar, activista de APA Guadalajara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bueno, bien. En estas circunstancias, bien no, pero llevándolo. Claro. Pues antes que nada, me gustaría que nos contases desde cuándo está la APA activa en Castilla-La Mancha y cuál es su principal labor. Bueno, la APA de Castilla-La Mancha es mucho más es posterior. La de Guadalajara empieza enseguida, empieza en septiembre del 2011, es decir, el reflujo del 15 de mayo. Y un grupo de personas que se reúnen en una asamblea, en un grupo político que llamábamos a largo plazo, política a largo plazo, algo así, veíamos que estábamos entroncándonos en una especie de asamblearismo sin ningún tipo de iniciativas y bueno, buscando una temática que nos sintiéramos todo el mundo, que fuera común, un denominador común a todos, pues vimos que la problemática de la vivienda y la metodología, la forma de actuar de la plataforma de afectados antes de un de vivienda, que es un poco el prolegómeno que había antes de la plataforma, pues nos parecía bastante interesante. Estuvimos estudiando, estuvimos trabajando en esa metodología, vimos otras propuestas, una de Seattle en Estados Unidos, bueno, diferentes opciones. Al final
nos echamos para adelante sin tener ni idea de nada, sin haber leído en la vida una hipoteca, sin saber de quién estábamos hablando, pero bueno, y con el padrinazgo un poco de la plataforma de Madrid, porque en ese caso entonces solamente estaba Madrid, Guadalajara, creo que Murcia, Valencia, algo de Levante y las de Cataluña, no había más. O sea que prácticamente pioneras, vamos. Sí, Guadalajara sí, así lo es, sí. Qué interesante. No significa que sepamos más que el resto, pero bueno, sí somos. Y no sé si, eso sí, la principal labor que dirías que hacéis desde Guadalajara. Bueno, a ver, yo creo que hay varios objetivos en cualquier plataforma de afectadas por la hipoteca, que realmente deberían llamarse ahora mismo plataformas de afectados por el no derecho a la vivienda. Porque, bueno, la problemática del alquiler ha salvado un 50%, yo creo que es mucho más superior la problemática del alquiler en cuanto a los lanzamientos que se producen. Y yo creo que, te hablo de memoria, pero que en el último informe del Consejo General del Poder Judicial ya hablaban de 2/3 partes, suponía el problema del alquiler. Yo creo que la PA tiene varios objetivos, es decir, uno que es, por supuesto, el más importante desde cierto punto de vista, es el generar un relato diferente respecto a lo que es la vivienda, el derecho de la vivienda. No confundir el derecho de la vivienda con el derecho a un crédito para adquirir una vivienda y el reconsiderar que la vivienda tiene que dejar de ser un derecho social, que en todo caso es nominativo, a pasar a ser un derecho fundamental. Justamente en estas circunstancias lo estamos viendo de una forma mucho más clara y más cruda que nunca. Creo que la PA, aparte de ayudar a los afectados, tiene un segundo objetivo que yo creo que es el que caracteriza a la PA y a otros movimientos sociales, es decir, que no se queda solamente en lo que sería la denuncia de la situación, sino que además asume la perspectiva de que si la institución, si el gobierno, si quien debería garantizar el derecho a la vivienda no lo hace, nosotros asumimos, la plataforma asume esa labor y esa función como activistas. Eso evidentemente nos lleva a la desobediencia civil y nos lleva a toda un protocolo de represión, etcétera, etcétera, que bueno, que no es lo más importante ni mucho menos, pero que nos acompaña. Yo creo que esa característica, esa metodología, esa característica tan precisa de la plataforma de afectados y de algunas otras movimientos sociales, bueno, les hace creo yo, que generen un relato como más legitimador o que sea, en el fondo, más potente. Y de ahí un poco la gran, entre comillas, es decir, el interés que ha suscitado la plataforma afectada por la hipoteca, sobre todo en España, en todo el Estado, y también, es decir, de cara al exterior. Bueno, y más objetivos, es decir, por supuesto, la ayuda, la comunicación, el dejar de sentir vergüenza a la gente que ha sido afectada, es decir, el cuidado. Hay toda una serie de labores colaterales que están presentes en el día a día de la PA. Sí, por eso mismo quería preguntarte, ¿tú crees que las personas que sufren por un desahucio, que pasan por un desalojo, están estigmatizadas? Específicamente en nuestra región, pero vamos, en general. Absolutamente, y más yo creo que en España, es decir, hablo en España porque creo que es en general en toda la situación del Estado. Es decir, hay una perversa confusión interesada con el concepto de propiedad. En Castilla-La Mancha es una zona muy ruralizada, claro, se nos transmite permanentemente la visión del propietario pequeño de una vivienda de sus abuelos, que entonces va a ser enajenada, ocupada, etcétera, por activistas. Esa realidad no es así, eso es una pura invención, una ficción creada para generar en la gente, en las personas, bueno, pues una especie como de furibundez, de sensación de que la vivienda es mía, es una propiedad, y no es, y en todo caso yo decidiré lo que hago con ella, etcétera, ¿no?
El problema no es ese, el problema hay una falta de vivienda absoluta porque es un bien que se ha mercantilizado como cualquier otro bien no fundamental, como yo que sé, como un coche o como unas tijeras que voy a comprar, ¿no? Eso es una perversión tremenda, dado que entrar en el mercado en condiciones de igualdad genera una profunda desigualdad, la desigualdad profunda del mercado, porque manejan la mercancía quienes realmente son grandes tenedores de la vivienda. Y es a ellos a los que debemos dirigirnos, es decir, bancos, fondos buitres, para establecer que no se puede permitir una situación como la que se está permitiendo, es decir, personas literalmente sin sitio donde vivir, donde están en un permanente peregrinaje de situaciones, familias enteras, que nunca se consolidan, que nunca son garantistas, que impiden el desarrollo de las personas y el desarrollo de la familia. Claro, y a mí me molesta precisamente eso, que nos lo mezclen eso con el cuento de que va a ocupar mi casa o la casa de mis padres o la casa de mis abuelos. Hay ese problema con la propiedad, yo creo que sí latente. Por eso decía que es tan importante lo que hace la PA a nivel individual como ese relato, generar ese relato que va haciendo que la sociedad cambie el punto de vista, que no confunda derecho a la vivienda con derecho al crédito, que no confunda, que no vea que toda la propiedad, que la propiedad es un derecho no matizable absoluto, sin más, sino que depende de la mercancía, tendremos que valorar hasta qué punto puede entrar en un mercado libre, hasta qué punto no, etcétera, etcétera. Yo no sé si te he contestado lo que me has preguntado. Puede ser que esta idea de típico, se va a meter a alguien, es porque por lo general la gente no ve que esto me va a pasar a mí. Entonces se siente como que son otros a los que les pasa eso, responsables, totalmente fuera de lo que se espera de ti. No te imaginas una familia trabajadora normal, que, bueno, la gente que tiene este relato, quiero decir. Yeah. Y ahora, con el confinamiento y todo lo que está pasando, una crisis que nos está igualando tanto, cambie la percepción sobre el derecho a una vivienda, porque lo que decía al principio es como nos estamos dando cuenta no solo de la importancia de tenerlo, sino de qué tipo de casas tenemos, cómo vivimos en ellas, y no sé si habéis sentido que haya más, no sé, un cambio de percepción o más gente interesada ahora. Bueno, más que sentir un cambio de percepción a nivel es lo que esperamos que haya, que lo haya. Es decir, tampoco hemos tenido la oportunidad de percibir lo que hay fuera de las paredes en las que estamos confinados todavía, pero es decir, yo sí veo una especie de sensación de que lo público debe ser garantizado, que hay derechos que no están en absoluto garantizados, que en el tema del trabajo, la educación, es decir, la sanidad, sobre lo que estamos viendo últimamente, es decir, se ha visto la necesidad de tener una situación de fortaleza, de un músculo vigoroso que pueda contestar a problemáticas como la que ha sucedido ahora con la sanitaria. En el tema de la vivienda, es decir, yo creo que mientras no haya una percepción, insisto mucho en la idea, es decir, sobre la sacrosanta propiedad en la que se analice desde un punto de vista de ser un bien fundamental y no de ser una mercancía libre. Desde luego, socialmente en ello trabajamos, pero claro, luego también la institución, el gobierno, el legislador tiene que ser capaz de promover alternativas a lo que ahora mismo tenemos, que es mercancía libre pura y dura. Es decir, están intervenidos absolutamente y gravemente, trágicamente, el mercado del alquiler. Como hemos visto justamente, una pandemia ha supuesto la explosión de una burbuja que se veía que estábamos seguras de que la teníamos. Y entonces empezaba ya a producir, si no hubiera sido por esta pandemia, es decir, detrás del ciclo de no me interesa alquilar, créditos, luego empiezan a bajar los créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, exactamente la misma situación. Bueno, nosotros creemos que romper esas lógicas son de muchas formas. Desde luego también, y no somos por supuesto ajenos a ella, a negociar y hablar con la institución, es decir, con el poder político como un interlocutor más, pero también ocupar.
y si lo decimos claramente, es decir, ocupar viviendas de grandes tenedores que tienen vacíos, nos parece una solución absolutamente legítima y además que rompe la lógica del mercado. Es decir, cubrimos más independientemente de nuevo de la carga que tenga legal o no tenga legal. Bueno, sí, más bien como activista y desobediente, ¿no? No, como acción política, es decir, como acción de una plataforma, como de hecho desde el principio se planteó así. O sea, como activista en todo caso, si fuera yo el que lo llevara a cabo, sería no, pero me refiero como planteamiento institucional de una plataforma, va mucho más allá, para romper justamente esos relatos que estábamos diciendo. Es una característica que yo creo que la paz es muy atrevida y desde el principio lo fue, desde el principio editó ya un proyecto, o sea, un prospecto, unas instrucciones de la ocupación, justamente para politizar la ocupación, para evitar que alguien se meta en casa de una persona, de un particular o que haga cualquier, sino que sea... Pero es verdad que el gran miedo que les da ese tipo de metodologías indica su gran poder de transformación que tienen, o eso me parece. Claro. No sé si tenéis datos sobre cuántas personas y qué tipo de personas se ven afectadas en Guadalajara o en Castilla-La Mancha. No sé. Bueno, los datos hablo un poco de memoria, es decir, te está olvidando un poquillo, pero vamos, básicamente nosotros siempre hablamos en Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, la famosa cifra el 2 al día, ¿no? Es decir, lanzamientos es brutal, es exagerado. Es decir, creo que en el último año solamente Castilla-La Mancha supera la cifra de 1 y pico al día en cada una de las provincias. Luego todo esto, claro, sin contar, porque los datos de los que disponemos, de los datos de la crisis del Consejo General, no hablan de todo, que es un porcentaje muy importante de lo que llamamos los desahucios silenciosos. Es decir, de toda la gente que realmente es desahuciada de facto, pero no a través de una orden legal. Claro. Que se van a abandonar las casas, sobre todo en el mundo del alquiler, porque ahora mismo el mundo de la ejecución hipotecaria, que apenas entra en casos nuevos de ejecución hipotecaria, realmente el problema es casi nos da alegría ver a un afectado que entra con un problema de ejecución hipotecaria porque es tan garantista. Fíjate que yo diga eso, es sorprendente, pero comparado con la problemática del alquiler es muy garantista. Entonces, bueno, tenemos tiempos, márgenes y estrategias de lucha. Con alquiler es todo brutalmente rápido, brutalmente... estamos inermes, parece como que no podemos... Y es una sensación un poco frustrante porque lo que al final urge es encontrar una solución habitacional a la familia, al afectado. Claro. Y nosotros no tenemos un banco de casas. Es decir, yo creo que la lógica se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente cuál es entonces el devenir que eso genera cuando siempre hay una problemática y un poco más pero bueno. Y los datos son esos, los datos son terriblemente... Perdona. No, que los datos son bueno, pues en el 2019 60.000 desahucios en todo el Estado español, es decir, unas situaciones que no son comprensibles. 60.000, insisto, pues los datos oficiales y prácticamente, bueno, casi 2/3 partes correspondían a alquiler. Eso son de muchas familias desalojadas que tienen pocas soluciones, es decir, algunos tienen la suerte de contar con un ámbito familiar que les puede proteger durante un tiempo, otros acaban en los servicios sociales, en ayudas a familia, en desestructuraciones familiares. Otros acaban muy pocos, desgraciadamente, en las plataformas de afectados y por lo menos creemos que conseguimos una politización del proceso en el sentido de generar en la persona una sensación de no vergüenza, de no transgresión, de salud mental y además de intentar buscar una solución, evidentemente. Y bueno, y otra gente lo que hace es empezar a itinerar. Van itinerando, incluso moviéndose hacia otras ciudades, en una perspectiva bastante difícil de lo que es el proyecto del Horizonte Vital. Sí. Quería, sobre lo que has dicho, que es más garantista si llega alguien afectado por una hipoteca que por el alquiler, ¿crees que es porque lleva ya mucha más lucha detrás? Porque en el momento de la burbuja se luchaba más por eso, o... simplemente es porque se protege más, o sea, porque la gente que alquila
es la gente, sobre todo, o sea, no sobre todo, pero por ejemplo, a mí me llama la atención desde mi punto de vista, generación que hemos salido de justo el momento de entrar al mercado en mitad de la primera crisis y ahora estás recuperándote y vuelve esta y no ves la posibilidad de comprarte una casa, y así hay mucha gente. No sé si eso simplemente es porque ya se ha trabajado y esto también se trabajará o es otro proceso. Yo desde luego creo, claro, que el garantismo se ha logrado, las sentencias de la Comunidad Económica, del Tribunal Europeo, es decir, yo creo que se han logrado a través de la lucha constante de 9 años que se ha dicho que, bueno, que se ha visto, pues eso, que la vivienda es un bien fundamental con el que no se puede barajar, que había una asimetría absoluta en el entorno del contrato hipotecario y que era absolutamente injusto y que la gente fue directamente engañada. O sea, era una estafa, un fraude claro. Yo creo que esa lucha es lo que ha propiciado que al final sea más garantista, que no desde luego su intención de los que hacían los contratos, en este caso de los bancos. Es decir, sin esa lucha yo creo que seguiríamos bastante mal. En ese momento, claro, la problemática era la hipoteca porque casi todo el mundo tenía una hipoteca. Claro, pero ahora la gente que ya ha visto eso pasar y no se mete en una hipoteca está ahí totalmente desprotegida porque paga. Ahora la problemática reside en el alquiler, efectivamente. Pero curiosamente, el alquiler que lo que han hecho es acabar con cualquier posibilidad de contrato garantista. Es decir, es imposible que una familia con 3 hijos coja un alquiler, un alquiler, porque está en la eventualidad permanente y la exposición permanente de la situación. Por supuesto, mucho menos el que lo haga para conformar un proyecto duradero una persona joven. Es decir, entonces tienen que estar pues viviendo de pisos y luego además inflan los 3 personas jóvenes porque cada uno paga 200 euros en una habitación. Y eso siempre y rotando permanentemente, etcétera. El contrato del alquiler, desde luego, ha sido, o sea, el precio del alquiler ha sido claramente intervenido con la retención de la vivienda. Es decir, hay un stock de vivienda tan terrible, tan tremendo, sobre todo en España, que perfectamente daría lugar a tener vivienda para todo el mundo, que es lo que decimos que muchas veces el legislador nunca se atreve a establecer condiciones claras. Bueno, no puedes tener aparcadas 80.000 viviendas en un estado sencillamente esperando a que el precio, que ellos pueden esperar, pero las familias no. Y ahora se ha trasladado la problemática al alquiler, y ahora la PA es lo que está trabajando. Es más, ¿qué pasa en el alquiler? Lo primero, que las últimas transformaciones, o sea, las últimas modificaciones legales, lo que han hecho es no solo no dar más garantías, sino quitarlas. Y encima se ha puesto el desahucio express. Con lo cual, prácticamente en 2 o 3 meses podemos tener una resolución de una persona en la calle. Además, es muy importante decir que yo creo que es que realmente, como en el resto de Europa, como en España hace años, es decir, el alquiler es la solución habitacional normal, la más y sobre todo sin una vivienda de índole social. A principios del siglo, incluso en los años 50, el porcentaje de la vivienda del siglo pasado, la vivienda que había en alquiler eran las ciudades del 70%. Ciudades como Madrid, como Barcelona. También se nos contó el cuento de España es un país de propietarios de piso, y en la casa del padre, y no sé qué, y fábulas de ese tipo, cuando en absoluto la historia de... No, porque la situación un poco... Es decir, si yo tengo una garantía, tengo 2 hijos, una garantía que ahí voy a poder estar, que va a ser razonable, que en un momento de crisis pueda negociar el ajuste de la situación, que no va a haber cambios no negociados con el precio y unilaterales, pues claro, me puedo quedar 50 años a vivir en una casa, que es lo que se hace antes, y firmar un contrato de 50 años. Pero, por ejemplo, ahora me llama mucho la atención con lo que estamos viviendo, que un mes sin sueldo ha pasado de repente mucha gente que, por desgracia, pues se ha quedado parada o en un ERTE o, bueno, como sabemos todos que no... Y de repente han empezado a surgir como setas las historias de mi casero me ha dicho que no me preocupe, que este mes tal y como emocionado. Y por un lado, o sea,
bien, claro, ¿sabes? Me alegro muy bien, pero por otro, no tendría que depender de la bondad individual de este hombre y luego encima aplaudimos, tendría que haber una protección. En absoluto, esa persona propietaria de un piso, poniéndonos en el caso de un particular, que es lo más delicado, los que más sensiblemente parece más delicado, debería ser que al ponerlo está poniendo al servicio de la gente un bien que es un bien fundamental, que es un derecho fundamental de las personas. Eso es lo primero que debe pasar. Es decir, lo mismo que sopesamos que el que nos vende el pan no puede hacer con el pan o con realmente lo que le dé la gana, es decir, que hay un control. Entonces, evidentemente, tiene que haber una norma, un marco normativo que le diga lo que puede hacer y lo que no puede hacer con esa casa. Pero atendiendo no al rédito, a la renta que vaya a sacar por la vivienda, sino atendiendo al derecho fundamental. Eso en absoluto no existe, sino al contrario. Ahora mismo una persona te puede dejar en la calle, como mucho, si está más o menos sometido a una cierta restricción legal en un año, te echa y tienes un desahucio en 1 año y 3 meses. Teniendo en cuenta todo esto, que hay infinidad de contratos ilegales, contratos que no están. Pero es que eso también no es que la gente sencillamente es porque el legislador permite que la vivienda entre a formar parte de un proyecto de ambición, de contar beneficios cortoplacistas. Si eso está ahí, pues a todos se nos pone cara de egoístas, y al final la gente, incluso los que tienen pequeños propietarios, intentan, en vez de educar, en una especie de decir, bueno, tú tienes un sobrante de una cosa que el resto de la gente necesita, pero ese sobrante, sin lo que tú tienes, la gente no puede vivir. Por tanto, pues vamos a apañar un acuerdo en el que, digamos, se puede llegar hasta aquí o hasta aquí, ¿no? Aunque insisto, es decir, el problema no son los pequeños tenedores. Esos nunca van a solucionar el problema de la vivienda. Es decir, aunque ellos fueran absolutamente generosos y magníficos, no llegarían el 10% de la solución de las necesidades que hay. O sea, el problema no está con ellos. Con ellos el legislador no tendría ningún problema en actuar en cualquier forma. El problema son fondos buitres que son capaces de acaparar con una sola operación 3.000 viviendas e inducir subidas del alquiler del 10% o 15% en 3 meses cuando les dé la gana. Ese es el problema. Amnistía Internacional lleva años ya solicitando al gobierno castellano-manchego un censo de las viviendas vacías que hay en la comunidad y de momento no se ha conseguido. ¿Por qué creéis que esto no se hace? Porque si hay alguno que tiene interés honesto desde la política, es inmediatamente culminado por parte de la gente, de los tenedores de pisos, a que eso no se ha publicado. Es decir, hay un absoluto ostracismo en referencia a un censo adecuado y al final los intentos que se hacen acaban en frustraciones, en acciones frustrantes que no nos dicen realmente la información, cuando era tan sencillo como obligar a la comunicación de exactamente uno por uno cuántas títulos hipotecarios se tienen o cuántos títulos en el registro se tienen. Por otra parte, hacer la labor a través de un registro y tal es muy costosa. Es decir, en fin, yo creo que no hay una voluntad real de que eso se dé, y por otra parte hay una gran presión para que no se haga. Es decir, a nadie le interesa saber. De hecho, cuando hemos intentado hacer alguna acción en banco sobre descubrir qué bolsa de viviendas puede tener este banco y demás, salvo lo que tienen publicado en las ofertas de los que sacan, realmente no tenemos ni idea de cuánto podría ser, y sospechamos que es infinitamente mayor que lo que ellos decir, como mucha vivienda no útil, prácticamente inhabilitable o que no se haya. Es decir, hay toda una serie de casuística, ¿no?, de diferentes situaciones sobre las que no se hace nunca ningún censo, efectivamente. Y si se alcanzase, si se tuviese, ¿de qué serviría esa herramienta, tener un censo de qué viviendas hay vacías? Pues primero para darnos cuenta de algo que yo creo que no tenemos ya ninguna duda, es decir, que el problema que no hay un problema de habitabilidad, un problema habitacional en el Estado español, en Castilla-La Mancha, que lo que hay es un problema
de propietarios, de grandes propietarios, que retienen esas viviendas. Y que claro que les compensa sobre todo manejar, yo creo, ya es una cuestión la que se me escapa, los hilos económicos, es decir, manejar los precios, manejar es decir, poder influir en ellos, en establecer qué nivel de renta se requiere para esto, para lo otro, porque claro, sería un problema para ellos muy serio el que se abrieran viviendas que estuvieran bajo una intervención social, lo que llamamos un alquiler social, es decir, si tú ingresas cero, pagas cero, así de sencillo. Y pagas siempre un porcentaje que como mucho es el 25% de los ingresos que recibes. Es así de sencillo, es que tampoco tiene más. Ese margen de porcentaje, bueno, pues es negociable entre propietarios, pero como mucho de los ingresos, y me parece ya una barbaridad, porque hablamos de cifras mucho menores muchas veces, una cuarta parte de tus ingresos los puedes dedicar al concepto de vivienda. Todo lo que pase de ahí empobrece a unos niveles bastante graves la renta familiar, la renta de una persona. Sería así de sencillo, pero claro, ellos también saben que es muy sencillo si hay voluntad de hacerlo. Claro. Pero desde luego, decir, lo que está claro es que no hay un problema de vivienda, hay un problema de propiedad. ¿Creéis que Guadalajara y Castilla-La Mancha en general, pero me imagino sabéis más, tiene alguna peculiaridad en comparación con el resto del Estado en materia de acceso a la vivienda? No, es decir, no sé. Supongo que en Toledo y en Guadalajara se dan circunstancias muy parecidas a las de los corredores, ¿vale? Y luego en el resto de Castilla-La Mancha lo que creo que determina, hay una gran diferencia, porque lo que determina su etos, su estatus, es la presencia tan importante del mundo rural. Es decir, en ese sentido porcentualmente es muy bajo. Fíjate, estamos hablando de 2.000 desahucios o 2.000 lanzamientos en Castilla-La Mancha porcentualmente, es decir, una provincia como Madrid puede perfectamente tener 20.000 al año. Entonces, bueno, porcentualmente es poco. A mí se me preocupa más la cuestión de lo que hemos comentado antes, de la dificultad que tenemos, porque ha calado mucho en la zona rural la cuestión del propietario pequeño, ese relato del que hemos hablado antes. Y claro, sabemos que la ruralización es una solución para el problema de muchas familias. Con lo cual nos podemos encontrar con una perspectiva o con una acogida difícil, salvo sitios muy concretos. Normalmente es difícil porque ahí cala mucho ese concepto de la casa, de pequeña riqueza que tenemos como familia y que ponemos a disposición a través de un alquiler. Eso sí es una peculiaridad. Y eso frena un poco una posibilidad de trabajo que ya hemos planteado muchas veces, que es la vuelta al pueblo, volver a los pueblos, y sobre todo una situación que aquí estamos en el triángulo infernal, parece, de la España abandonada a niveles absolutos, más que en Finlandia, más que, me refiero a lo que es la zona noreste de Guadalajara, la zona de Teruel y la zona de Soria, es decir, ahí tenemos un triángulo en Guadalajara terrible, es decir, con cientos de poblaciones prácticamente vacías. Vacías, pero que luego no se puede recuperar, como hemos visto, porque hay bastantes experiencias que... Pero es curioso, situaciones proyectos de ruralización nuevos se conocen perfectamente en Guadalajara, hay varios, es decir, Plantateo, en un pueblo, es decir... lo que hacen es, primero, darse cuenta de la dificultad, del gran problema de la vivienda, porque en un pueblo de la Sierra de Guadalajara, donde están ellos experimentando ese proyecto, iba a decir el 50%, bastante más del 50% de las casas están vacías, una cuarta parte está derruida y no pueden acceder a esas viviendas. En algunas viviendas ya ni siquiera se sabe quién es el propietario, porque se dice una herencia, el hijo está en Bélgica, otro hijo ha desaparecido, y esas casas no son accesibles, ni siquiera esas casas son accesibles. Y además, claro, no lo puedes hacer porque en un entorno rural, no se entendería una acción de ocupación, una acción por parte de los vecinos o por parte... estás limitado en las herramientas, no es lo mismo que una ciudad. Pero hasta ese punto tenemos problemas de falta de legislación sobre la vivienda como bien fundamental. Es decir, un ayuntamiento no puede permitir tener el 50% de las casas
absolutamente deshabitadas por años. No me refiero ni siquiera me refiero a las casas donde son ocupadas 15 días en agosto de la gente que está fuera para volver. Me refiero de las casas absolutamente vacías. Sí. Luego, la Junta está preparando un anteproyecto de ley de vivienda desde hace bastante tiempo, pero su entrada en vigor se ha ido demorando. Y quería saber qué opina la Paz sobre el anteproyecto, si es suficiente y cuáles son los puntos fuertes y débiles de lo que habéis visto. Me imagino que habéis tenido reuniones. Bueno, yo creo que el único punto fuerte que hubo fue la iniciativa inicial, el impulso inicial. Es decir, parecía que era un impulso honesto para compartir con movimientos sociales y con situaciones, con personas, con grupos que vivían en la vulnerabilidad, en situaciones complicadas, bueno, darles realmente una solución. De hecho, participamos, la Castilla-La Mancha, participó Guadalajara en las primeras ideas sobre cómo estructurar la ley de vivienda y demás, y cómo nosotros reivindicábamos básicamente lo que la plataforma de afectados a nivel estatal estaba estableciendo, que es un poco lo que hemos acabado de comentar ahora mismo, un alquiler controlado, etcétera, etcétera. Bueno, unas viviendas, el de la dación en pago. La dación en pago pues se ha quedado antigua, obsoleta, porque ya nadie habla de ella, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y se plantearon de esa forma, pero bueno, yo creo que Elena, la primera consejera que hubo, sí tenía, la conocíamos entonces de Guadalajara, de unos intentos de negociación y de acuerdos mutuos en su momento, pero ella murió y bueno, yo creo que a partir de ahí la deriva ha sido absolutamente desastrosa. Es decir, no se recoge ninguno de los puntos, no hay ninguna voluntad de enfrentamiento o de negociación dura con los grandes tenedores. Es decir, se decía que se iba a poner una especie de impuesto a los bancos, pero sin ninguna garantía de que eso se fuera a hacer realmente, a los bancos por tener vivienda vacía, una especie de multa de sanción. Vale, no sé, yo al final... Eso es. Y al final, pues... todo ya acabó desde nuestro punto de vista cuando fue externalizada la gestión de la ley, lo que nos pareció como algo, es decir, marciano, es decir, a contratar una empresa para que redactara una ley, pero no, pues nosotros la podemos redactar perfectamente, no hace falta que contrates a una empresa que redacte los supuestos de la ley. Ya con esos mimbres, es decir, nosotros nos desvinculamos y no esperamos absolutamente nada. Es decir, en todo caso habrá alguna cuestión formal o más o menos propagandística, pero sin ninguna base legal, sin ninguna garantía legal de aplicación. Por ejemplo, la multa a bancos que acumulan viviendas sin ponerlas a disposición de... O, por ejemplo, el poner otra medida que se intentaba dar, es decir, el sancionar los bancos que no ofrecían una solución habitacional a las personas desahuciadas por ejecución hipotecaria. Pero es que luego eso realmente no se desarrollaba. Es decir, claro, y ahora la problemática ya no es la ejecución hipotecaria, sino el problema del alquiler, con lo cual la vivienda, con los artículos que manejábamos entonces, que estaría desfasada. No hay voluntad realmente de aplicar, como tampoco lo hay en el gobierno central, como lo hemos visto tantas y tantas veces. Cuesta tantísimo llevar a cabo cualquier mínima medida que signifique que la vivienda es un derecho fundamental, que bueno. ¿Cómo se entiende, ¿no?, que no sea una prioridad en un gobierno que precisamente tendría que tener la defensa de los derechos sociales como bandera? Como bandera. Se entiende desde el punto de vista de la realpolitik, supongo que yo no lo sé, porque no he participado nunca de ella, y se entiende sobre todo desde el ámbito de la enorme presión que ejercen los poderes a los que no votamos y que son los que tienen los pisos. Entonces yo creo que ahí hay una enorme presión. En el fondo son los que van a darle los fondos para que luego hagan sus campañas electorales y los que sustenten sus créditos, etcétera, que luego son condenados con bastante más facilidad de lo que se condona una deuda a una familia de una vivienda. Es curioso.
Luego, desde hoy, lo que sí que ya está disponible es solicitar las ayudas para las ayudas de la Junta para el alquiler para las personas que se han visto afectadas por el COVID. Y a nosotros nos han dicho que las personas que lo han intentado hacer, que es muy farragoso, que solo se puede hacer de forma telemática, entonces no tiene en cuenta la digital o las distintas formas de acceder a eso. Y no sé si tenéis alguna experiencia con esto. Pues no, porque no ha habido tiempo para tenerla mucha, pero bueno, en realidad, es decir, yo lo único que he visto, realmente ahora no sé, exactamente no sabría explicarlo, pero sí he visto que hay ya en la PA de Guadalajara afectados que han preguntado y se les ha contestado con las instrucciones. Yo ahora mismo, es decir, lo que supongo que en breve, o si no está ya, en la PA estatal, en la web de la PA estatal se pondrá, y yo hoy mismo puedo decir en la PA de Guadalajara que se intente publicar las instrucciones para que la gente acceda al formato, a cómo se tiene que hacer, qué documentación se tiene que presentar, etcétera. Sin ningún problema, porque sí sé que ha habido personas que han preguntado y se les ha contestado. Vale. Luego me gustaría que me contases alguno de los últimos casos en los que estáis trabajando. Por ejemplo, en qué consiste, cómo ha avanzado el caso de las viviendas gestionadas por la Sociedad Católica de San Vicente de Paúl, que por lo que es uno de los con los que más estáis ahí luchando. Bueno, la Sociedad San Vicente de Paúl, el día 12 de marzo, no, es un caso paradigmático, como el de Safira, es decir, en lo que es el desarrollo de la paz, o sea, es muy importante. Pero justo el 12 de marzo, 2 días antes de la alarma y del confinamiento, etcétera, se llevó a cabo el desahucio, el cuarto intento, y llamaron ya a la policía, a los antidisturbios, y al final, pues bueno, no puedes evitar, se trata de establecer una resistencia pasiva claro, y no violenta, entonces tampoco tiene mayor sentido. Por otra parte, creemos que ese desahucio, entre comillas, estaba amortizado, es decir, habíamos generado bastante discurso respecto a él y habíamos acrecentado ya suficientemente el relato como para no obcecarnos, y la persona ya teníamos previsto su solución habitacional respecto al prescindir de la vivienda. Lo que mostró es un poco, otra vez, en otro aspecto, esto muy español, el nacionalcatolicismo, no sé cómo decirlo, es decir, y la absoluta debilidad de los poderes políticos para poner un control, porque aquello realmente es un escenario dramático de falta de control sobre trabajadores sociales, de imposibilidad y sobre todo de gestión absolutamente discrecional. Hacen con los pisos lo que quieren, pisos que en realidad no son suyos, es decir, que se han apropiado. Se les permite, se les da subvenciones, la lucha en ese sentido seguiremos con los pisos que están amenazados, con las viviendas que están amenazadas todavía, pero realmente aún incluso con toda la documentación presentada, como en el caso de Safira, aún incluso con la presentación de una denuncia a la Fiscalía, aún incluso con cualquier intento de los medios de comunicación de expresar, de denunciar la situación, pues bueno, hay una connivencia de alguna forma con lo que hacen y seguimos tenemos que seguir continuando con la lucha. Eso es el último caso. Dime. No, era el último caso. Luego estamos con la problemática del alquiler como la problemática más actual y más... y bueno, y después de la gran tragedia que supuso el caso de Safira, que fue también del 2018, pues bueno, que fue porque no lo esperábamos realmente, porque esperábamos que el informe del comité iba a ser suficiente. Estábamos un poco preocupados con lo que había sucedido con el desahucio anterior, que también tenía el dictamen del comité con en Alcorcón, creo que fue, donde los jueces hicieron caso omiso del dictamen del comité. Pero bueno, pensábamos que no se iba a producir, pues justamente en nuestro caso se produjo la segunda
intervención en contra de la actuación del comité de ESC. Justo ahora que mencionas el caso de Safira, ¿creerías saber si os habéis sentido o tú te sientes criminalizado o perseguido por el acto? Bueno, yo creo que todos los movimientos sociales con un carácter emancipador o con un carácter de reivindicación de derechos, yo creo que son criminalizados. También tiene eso mucho que ver con la situación en España. Es decir, España yo creo que no ha habido todavía una transición, no ha habido un cambio en cierta concepción de lo que son las fuerzas de seguridad y las fuerzas de... Y estamos, entonces, se ensañan un poco absurdamente con incluso propios agentes de la policía, nos lo han comentado alguna vez, que parece que como... Es decir, hay una especie como de tardofranquismo presente que es evidente esa represión que sufrimos viene por una criminalización, obviamente, una criminalización que se produce previamente desde diferentes ámbitos de los medios de comunicación, por supuesto, pero también desde el ámbito político, lo cual es muy curioso, porque luego, en cambio, cuando es necesario el que seamos interlocutores con ellos de alguna acción o de alguna propuesta o de alguna iniciativa, lo somos, aunque seamos una plataforma y no tengamos ningún carácter jurídico. Nos tratan como si fuéramos una asociación con una persona, o sea, con un formato jurídico determinado. Al contrario, no lo somos. Sin embargo, en ese nivel la interlocución es perfectamente válida. Sí, la criminalización es constante, pero no nosotros solos. Es decir, yo creo que también vosotros, desde Amnistía Internacional, en cuando sacáis un informe que no les conviene, Amnistía Internacional se ha vuelto, bueno, yo qué sé, bolivariana, por decir alguna expresión muy al uso. Y en cuanto comenté, hacéis un informe en el que o bien no les afecta directamente o bien pues tenéis una gran legitimidad y una gran... Así estamos constantemente yendo de un sitio a otro, es decir, eso demuestra un poco la falta de vigor de nuestra clase política. Y yo creo que es un problema que no se da tanto en otros países de Europa. Es decir, que creo que hay aquí una obsesión permanente con los movimientos sociales y con reprimirlos y con estar preocupados encima de ellos, ¿no? Cuando no somos un problema realmente. Eso lo tengo claro. Para la gente que, bueno, los que nos están viendo y los que nos verán después, que no saben muy bien en qué consistió el caso de Safira, ¿puedes contar un poco cómo se desarrolló? Sí, el caso de Safira es un caso de ocupación alargado en el tiempo, con una serie de, con unos orígenes realmente, no viene al caso, pero oscuro respecto al derecho del banco a poder emitir un dictamen de desahucio, una solicitud de desahucio, pero lo más importante era la situación vivencial de Safira. Safira es una persona que con un porcentaje de minusvalía muy importante, que veíamos como un elemento y además sin alternativa clara, una alternativa muy problemática. Es una persona que realmente no tenía una situación de solución. Por otra parte, vimos que cumplía bastante bien los requisitos para solicitar un informe en el Comité de Derechos de Naciones Unidas, a lo cual somos absolutamente restrictivos de recurrir a ello. O sea, muy pocos casos los contemplamos como posibles casos de ESC. Es decir, pensamos que hay que, además, por otra parte, es un coste muy grande, porque hay que trabajar una documentación brutal, hay que justificar perfectamente cuál es la situación. Y efectivamente lo hicimos. De las propuestas que había, vimos que Safira era la que nos parecía más interesante, y se elevó y la resolución fue favorable en el sentido que se paralizara de forma cautelar en cualquier caso y de cualquier forma, independientemente del formato, o sea, del fondo de la cuestión,
del fondo jurídico de la cuestión que se paralizara el desahucio. Estuvisteis con nosotros, ahí estuvo Alfonso, es decir, estuvo la Amnistía Internacional en ese proceso, acompañándonos, pero bueno, inexplicablemente hicieron caso omiso de él. Es decir, y el desahucio se llevó a cabo, además un desahucio llevado a cabo con unos medios de antidisturbios y bueno, 22 personas allí encerradas. Y además fue el primer caso que yo sepa, que yo conozca, en la que la propia afectada fue imputada. Es decir, que creo que eso no se había producido. Siempre había alguna especie de decoro, de alguna forma. Es decir, bueno, por lo menos a la afectada no se le imputa por el intento de paralización del desahucio, pues en este caso también. Es verdad que luego el caso fue archivado y no se nos condenó a ninguna pena, pero sí, eso es un poco el vivir en cada día. Hemos vivido detenciones, hemos vivido situaciones difíciles, hemos vivido auténticas tragedias en el sentido, es decir, espacios muy dolorosos en un desahucio. Un desahucio es una experiencia muy dolorosa, es decir, no es nada agradable cuando se lleva a cabo, y sobre todo en situaciones donde observamos que realmente hay un problema claro. Y además sabemos que eso no llegará ni al 1% de las personas que realmente están afectadas, porque los que acuden a la PA es una mínima parte, especialmente por la estigmatización que genera el fracaso personal, ¿no? Como una especie de estigmatización por el fracaso personal. Esto es mi culpa. Ya. Además, creo que, bueno, no sé si es una cuestión cultural, pero la red familiar y eso seguramente es a lo que se acude, aunque ve no la misma vergüenza, sino es un... Claro, el problema de la red familiar es que tiene también su límite. El problema de la red familiar es que también tiene sus límites. Es decir, yo creo que eso es lo que contemplábamos sobre todo al principio. En el 2010, que es cuando se empieza, 2009, 2010, se empieza a producir a partir del 2011, ya de una forma casi, trágica. Es verdad que veíamos que había un colchón importante que podía asumir el golpe, es decir, de tal forma, pues bueno, pero claro, eso va acabando poco a poco, porque la casa de los padres, porque tiene unos límites y demás, y absorbió yo creo que una gran parte del choque inicial. Pero esas redes son ya redes establecidas como en una circunstancia concreta, en una familia con una serie de ingresos determinada, una familia estructurada que es capaz de asumir ese golpe, y eso ya no es tan habitual como lo era en el 2008, antes de la crisis. Esa clase media que podía absorber todo ese tipo de... o representar ese perfil ha ido desmembrándose y ha ido desmantelándose en gran parte. Claro. Y ahora yo contemplo, contemplamos mucha itinerancia, es decir, mucho movimiento, una especie de locura de estar siempre en movimiento, ¿no? Ir de casa en casa, de un lado para otro, a veces arrastrando una imagen un poco casi de los años 50, de las uvas de la ira, de la película, es decir, donde vamos arrastrando a la familia a... No sé, la situación no es muy preocupante realmente, aunque miremos para otro lado, aunque queramos pensar que esto no es así, pero ahora mismo hay bastante menos capacidad de poder absorber la problemática que se está dando. Y luego mucha gente que acaba en una cierta indigencia, tanto física, habitacional, como también personal. Claro. Bueno, pues sí, es muy duro, pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos. El problema es que nosotros conocemos una realidad mínima porcentualmente. Me imagino cómo debe ser la realidad real, la del 100%. Exacto. Bueno, muchas gracias, Domingo, por estar aquí. Creo que es una charla muy interesante, que hemos tocado muchos palos, así que te lo agradezco. Yo os lo agradezco a vosotras, espero que estéis bien y que los que nos escuchen también estén bien. Y de verdad, muchas gracias por la oportunidad de contar con nosotros y con nosotras cada vez que queráis, porque estamos encantados. Igualmente. Hasta luego, pues. Adiós. Adiós.